Hola a todos. Hoy vamos a trabajar con los números irracionales. Ya en videos anteriores hemos estudiado lo que fueron los números enteros, positivos y negativos, los números racionales, que era la división de un número entero entre otro número entero. Posteriormente también estudiamos los números reales y por último vamos a estudiar en este grupo de números lo que son los números irracionales. ¿Qué es un número irracional? Un número irracional es aquel que se obtiene, que no se puede obtener de la división de dos enteros, un entero entre otro entero. Quiere decir que no se puede obtener de un número racional. Otra de sus características es que está formado por una parte entera y una parte decimal infinita y no periódica. Recuerden que hay algunos números racionales que tienen infinitos decimales, pero son de forma periódica. Por ejemplo, un tercio. Un tercio es igual a 0.3333 hasta el infinito. Ese es un número racional, pero se diferencia de los números irracionales, ya que los números irracionales también tienen unos decimales infinitos, pero no son de forma periódica. Vamos a ver algunos de los ejemplos de estos números. Tenemos el número pi. Yo en este momento he truncado los decimales a un cuarto decimal, lo he redondeado al cuarto decimal, porque bueno, ya como se los había dicho, estos números no tienen un límite finito de números decimales, sus decimales son infinitos. El número pi es un número irracional, es 3.1416. El número Euler es un número irracional, es 2.7183. El número de oro también es un número irracional, es 1.6180. Y muchos de los números exponenciales, raíces y logaritmos. De todo este grupo de números, ya los exponenciales los hemos revisado. Sin embargo, en su debido momento vamos a hacer unas acotaciones con respecto a los números irracionales que tienen forma exponencial. Por ahora, vamos a dedicarnos a estudiar los números raíces. Estos son los números que vamos a estudiar sus operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Recuerden, la suma y la resta realmente se conoce como suma algebraica y es porque el proceso, el que se sumen o se resten, va a depender del signo. Si los signos son iguales, se suman y se coloca el signo que se repite. Si los signos son diferentes, se restan y se coloca el signo del mayor. Vamos a proceder a estudiar entonces de todo este grupo de números lo que son los números raíces. Son aquellos que tienen un radical. Vamos a estudiar las raíces. Fíjense, una raíz es un número exponencial. O sea, es un número que tiene una base y tiene un exponente. Más adelante vamos a ver cómo es ese exponente. Ahora vamos a entender el concepto de lo que realmente estamos haciendo cuando calculamos una raíz. Supongamos que tenemos raíz de 4. La raíz de 4 es igual a 2. ¿Cómo calculo yo este número 2? Es precisamente porque el radical, en este caso es raíz cuadrada, aquí se sobreentiende que hay un 2, es un número tácito. El radical en este caso no se escribe. Pero lo que me dice es que al yo multiplicar el resultado 2 por 2, debe ser igual a lo que está dentro de la raíz. Entonces yo debo buscar un número que multiplicado por sí mismo tantas veces como me indique el radical dé el número que está dentro de la raíz. Eso es lo que calculamos cuando buscamos las raíces. Por ejemplo, si yo tengo la raíz cúbica de 27, el radical es 3, eso es igual a 3. Quiere decir que yo el 3 lo tengo que multiplicar 3 veces, tal como me indica el radical. Y eso debe ser igual a 27, que es lo que está dentro de la raíz. 3 por 3, 9, por 3, 27. Entonces recuerden, la raíz no es otra cosa que buscar un número que multiplicado él mismo tantas veces como nos indica el radical, nos diga lo que está dentro de la raíz. Ese sería el resultado. Si yo tengo, por ejemplo, la raíz cúbica de 4, ¿qué vamos a tener? La raíz cúbica de 4 es 1.5874, nuevamente, redondeado. Está aproximado a 4 decimales. Si yo multiplico 1.5874 tres veces, 1.5874 por 1.5874 por 1.5874 me debe dar igual a 4 o aproximadamente igual a 4. En el caso de que tuviéramos, por ejemplo, la raíz onceava de 4,
vamos a tener que ese número, el resultado es 1.1343. Quiere decir que si yo multiplico 1.1343 11 veces, eso va a ser igual a 4. Entonces fíjense que lo que estoy obteniendo es que esto que está acá es igual a 1.1343 y dijimos que la potencia, lo que me decía era el número de veces que yo multiplicaba sucesivamente el mismo número. Quiere decir que yo puedo escribir 1.1343 por elevado a la potencia 11 debe ser igual a 4. Fíjense, si yo sigo en este proceso, si nos fijamos un poco en lo que es las raíces, fíjense, la raíz de 4 es 2. La raíz cúbica de 4 es 1.5874, porque fíjense que siempre estoy buscando el mismo resultado, 4. Pero al tener mayor factores, mayores números, mayor cantidad de números que multiplicar, eso quiere decir que va a ir disminuyendo lo que es el resultado de esa raíz. Fíjense, la raíz cúbica, la raíz cuadrada de 4 es 2. La raíz cúbica de 4 es 1.58, de 2 bajó a 1.58. Si yo continúo, la raíz onceava de 4 es 1.13. De 1.58 bajó a 1.13. Si yo siguiera en este proceso y llegara a un radical infinito, la raíz infinita de 4 es igual a 1. Se va a aproximar a 1. Esto lo vamos a ver ahorita precisamente entendiendo cuál es la otra forma de presentar una raíz de manera que se vea en su forma de potencia. Vamos a revisar este concepto. Fíjense entonces, vamos a ver cuál es la forma de presentar un racional, un irracional, una raíz en su forma de potencia. Fíjense, cuando yo tengo una raíz, precisamente es la base, que es lo que está dentro de la raíz, elevado a un exponente. Ese exponente es un racional. ¿Cómo se compone ese exponente? Fíjense, por ejemplo, raíz de 4 va a ser igual a 4, que es la base, elevado a la 1, ya que el exponente del 4 es 1. Recuerden que la potencia, dijimos, cuando está elevado a la 1, quiere decir que multiplicamos el 4 una sola vez. Por lo tanto, 4 a la 1 es 4. Por eso no se coloca el exponente, es un elemento neutro. El radical está tácito y en este caso sabemos que es 2. Quiere decir que 4 va a ser igual al exponente del 4, que es 1, entre el radical, que en este caso es 2. Y eso es 4 elevado a la potencia a un medio. Está elevado a un racional. Lo mismo tengo cuando tengo raíz cúbica de 27. Va a ser igual 27 elevado a la potencia 1. Recuerden que lo que acabamos de decir, la potencia lo que me indica es el número de veces que multiplico el número. Si está multiplicado una vez, 27 es 27. No se coloca porque es elemento neutro. Dividido entre el radical, que es 3. Si yo tuviera, por ejemplo, la raíz quinta de 2 elevado a la 3, la forma de expresar este número en su forma de potencia sería 2 elevado a la potencia 3 sería el numerador, que es la potencia del 2, y 5 sería el denominador, que es el radical de la raíz. Y en ese caso el resultado sería 1.5157. Si sigo con ese procedimiento, voy a tener que la raíz infinita de 4 es igual a 4 elevado a la 1, que es la potencia del 4, dividido entre el radical, que es infinito. 1 entre infinito se aproxima a 0. Y cuando digo cualquier número elevado a la potencia 0, quiere decir que no le he multiplicado ninguna vez, no ha aparecido nunca, por lo tanto queda el elemento neutro de la multiplicación, que sería el 1. Todo número elevado a la potencia 0 es igual a 1. En este caso, fíjense, para que vean cómo es el proceso, si yo digo 1 entre 10 es igual a 0.1, pero si yo digo 1 entre 10.000 es igual a 0.001. Fíjense que yo puedo esto escribirlo como potencia. Yo puedo decir que esto es 1 entre 10 elevado a la 4, porque 10.000 no es otra cosa que 10 multiplicada 4 veces. Y eso que está ahí por propiedades de la potencia, que ya lo vimos, es igual a 10 a la menos 4. Quiere decir que 0.001 es igual a 10 a la menos 4. Si yo dividiera entre un número muy grande, supónganse que fuera 10 a la 20, como aplicando las propiedades de la potencia, me queda 10 elevado a la menos 20, que va a ser 0.19 ceros y después un 1. Si yo sigo esto haciéndolo crecer hasta el infinito, va a llegar un momento en que eso va a ser un 0 aproximado. De esa forma comprobamos que toda raíz elevada a una potencia muy alta va a ser igual a 1. Y otra de las cosas importantes es que la raíz nunca puede ser menor a 1. Fíjense que el radical ya lo llevé a infinito y llego hasta 1. Nunca voy a poder lograr que una raíz sea
menor que 1. Vamos a continuar ahorita con lo que son las operaciones de las raíces. Vamos a estudiar primero cómo sumamos raíces, cómo sumamos números con radicales. Supongamos que tenemos este ejercicio. Menos 3 raíz de 2 más raíz de 2 menos 5 raíz de 2 más 3 raíz de 2 más 2 raíz de 2. Lo primero que yo debo hacer siempre que tengo un ejercicio de operaciones combinadas, bien sean sumas, restas y multiplicaciones y divisiones, es realizar una inspección. Yo tengo que ver si tengo elementos opuestos, de manera que se cancelen. Fíjense, si yo reviso el número voy a tener menos 3 raíz de 2 y tengo también su opuesto. Fíjense que este es el número negativo y este es el positivo. Menos 3 raíz de 2 más 3 raíz de 2. Quiere decir que dos números iguales pero de signos opuestos se anulan entre ellos. Menos 3 raíz de 2 más 3 raíz de 2 se cancelan. ¿Y qué es lo que me queda? Fíjense, ya no tengo ningún opuesto dentro de lo que me quedaron de la suma. Y ahorita lo que debo aplicar es aplicar lo que llamamos el factor común. En algunos casos, más adelante, lo vamos a conocer como sumar términos semejantes. Términos semejantes son aquellos que tienen la misma base y el mismo exponente. Recuérdense que la raíz no es otra cosa que una potencia racional. Es una potencia en forma de fracción, un entero entre otro entero. En este caso lo vamos a ver a través del factor común. Si yo reviso el ejercicio voy a ver que raíz de 2 se repite en todos los términos. Por lo tanto lo puedo sacar como factor común. Saco raíz de 2 factor común, abro paréntesis para colocar lo que es la factorización de estos números, de esta suma. ¿Y qué me va a quedar? Si saqué raíz de 2, recuerden que aquí está el elemento neutro. El elemento neutro no se coloca, es neutro, no se ve, solo aparece cuando es necesario. Si yo saco el raíz de 2, me queda el elemento neutro, que sería el 1. Entonces, en este caso me queda el 1, aquí saqué el raíz de 2, me queda el menos 5, aquí saqué el raíz de 2, me queda el 2. Y fíjense que lo que tengo es una operación de suma de enteros. ¿Qué tengo entonces? Fíjense, tengo signos iguales, dos números positivos. 1 más 2 suman 3, positivo. Y un número negativo que es menos 5. Ahora tengo dos números de diferentes signos. Signos diferentes tengo que restarlos. En este caso resto a 5 le quito 3, me quedan 2. Y el signo del resultado va a ser el signo del mayor. El mayor es el menos 5, quiere decir que es negativo. El resultado sería menos 2 raíz de 2. De esta forma se realiza lo que es la operación de suma de raíces. Vamos a revisar ahorita los conceptos de multiplicación y división de raíces. Recuerden, la suma contempla tanto a la suma como a la resta. Esa operación va a depender de los signos de los números. Vamos a realizar ahorita la multiplicación y vamos a revisar la operación, multiplicación y división de raíces. Vamos a estudiar primero el caso en que tengamos el mismo radical en los números. Fíjense, si yo tengo iguales radicales y tengo es multiplicación y división, fíjense que no aparecen sumas y restas. Si aparecen sumas y restas, recuerden, tengo que valerme de lo que es el factor común o más adelante lo conoceremos como términos semejantes. Términos semejantes son los que tienen igual base y igual potencia. Base, recuerden que es el número de abajo, potencia es a lo que está elevado ese número. Vamos a ver entonces, fíjense, en este caso tengo todos raíz cúbica de 2 por raíz cúbica de 5, por raíz cúbica de 4 entre raíz cúbica de 10. Al tener el mismo radical, yo puedo colocar todos estos números dentro de ese mismo radical. Un radical grande que sería raíz cúbica, que va a contener todo lo que está en el numerador y todo lo que está en el denominador. En este caso tengo raíz cúbica de 2 por 5 por 4, 2 por 5 por 4. Y abajo tengo raíz de 10. Si yo saco la operación, 2 por 5 da 10, 10 por 4 da 40, entre 10. Si yo tengo 40 entre 10, recuerden, este 0 se cancela con este 0, un 0 del numerador se cancela con un 0 del denominador, y 4 entre 1 es 4, recuerden que el elemento neutro de la división también es el 1. Entonces esto me da como resultado raíz cúbica de 4. Otra forma de hacerlo pudiera haber sido descomponerlo en sus factores primos. ¿Qué es lo que hacemos? Fíjense, 2 es número primo, no hay problema, 5 es número primo, no hay problema, pero el 4 es un número compuesto. El 4 sale de la multiplicación de 2 por 2, que son dos números primos. 2 por 2 es igual a 4. El 10 también es un número compuesto, sale de la multiplicación de 2 por 5. 2 por 5, 10 y 2 por 2, 4.
Una vez que lo tengo de esta forma, un 2 que multiplica se cancela con un 2 que divide, un 5 que multiplica se cancela con un 5 que divide, y arriba lo que me queda es la multiplicación de 2 por 4. El resultado es la raíz cúbica de 4. Entonces, de esta forma, realizamos operaciones de multiplicación y división con igual radical. Vamos a ver el caso en que los radicales son diferentes. Este es un caso un poco más complicado, sin embargo, con práctica se puede resolver de la misma forma y rápidamente. Vamos a estudiar ahorita el caso en que los radicales fueran diferentes. Supongamos que tenemos este ejemplo. Raíz de 2 por raíz sexta de 12 por raíz cuarta de 18 entre raíz doceava de 36. ¿Qué es lo que uno hace? Uno puede buscar lo que es el mínimo común radical, que va a ser el mínimo común múltiplo de los radicales 2, 6, 4 y 12. Con 2 no hay problema porque es un número primo, por lo tanto no tengo por qué tomarlo en cuenta. Descompongo el 6. Mitad de 6, 3, mitad de tercera parte de 3, 1. Quiere decir que 6 es igual a 2 por 3. Fíjense que esta operación sale mucho más fácil a veces buscando los dos números que multiplicados me den el resultado. Por ejemplo, 4. 4 es 2 por 2. 2 por 2 da 4. Y 12 es 4 por 3. Pero 4 es 2 por 2. Quiere decir que 12 es 2 a la 2 por 3. O lo pueden hacer descomponiendo. Una vez que tenemos eso, recuerden, el mínimo común son comunes y no comunes con su mayor exponente. Quiere decir un número que los contiene a todos. Ese es el mínimo común. Es el número más grande, el número más pequeño que contiene a todos los demás de forma entera. En este caso tenemos el mínimo común, ¿quién sería? Fíjense, 2 a la 2 es el mayor exponente. Recuérdense que aquí teníamos un 2. Ese 2 está contenido en este 2 a la 2. Y aquí volvemos a tener 2 a la 2. Tomo solo 2 a la 2 una vez. Y después tengo 3, que está en este caso y está en este caso, solamente a la potencia 1. Quiere decir que lo dejo como 3. 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Ahí tenemos el mínimo común. Fíjense que él lo divide en forma exacta. Si yo hago 2 entre 2 da 6. 2 entre 6 da 2, 2 entre 4 da 3 y 2 entre 12 da 1. Y eso es lo que tenemos que hacer para armar el radical. Yo coloco una raíz grande que va a tener tanto numerador como denominador y vamos a colocar en el radical el mínimo común radical, que en este caso sería el número 12. Una vez que tenemos el 12, la operación sería, coloco la base 2 y voy a dividir este radical entre este radical. El radical común entre el radical individual. 12 entre 2 es la operación que está acá. Este 12 es el radical común, este 2 pertenece al radical individual. Después tenemos la base 12 y ahí tengo que dividir el radical común, que sería 12, entre el radical individual, que sería 6. Lo mismo hago con 18, radical común, que sería 12, entre el radical individual, que sería 4. Y por último 36, radical común, que sería 12, entre el radical individual, que también sería 12. ¿Qué es lo que tengo entonces? Fíjense, esto se convierte en la raíz doceava de 2 elevado a la 2 entre 2, pero 2 entre 2 da 6. Por 12 elevado a la 2 entre 6, pero 2 entre 6 da 2. Por 18 elevado a la 2 entre 4, pero 2 entre 4 da 3. Y 36 en el denominador elevado a la 2 entre 12, que sería 1. Elemento neutro de las potencias, por lo tanto no se coloca el 1. ¿Qué tenemos entonces? Fíjense, si yo reviso bien el ejercicio, nuevamente realizo una inspección, voy a ver que puedo descomponer este 2 a la 6 como 2 a la 5 por 2. Recuérdense las propiedades de multiplicación de potencia de igual base. Se copia la base y se suman los exponentes, 5 y 1. Recuerden que no se coloca el 1 por la misma razón que el 36, es un elemento neutro de las potencias. Entonces, 2 a la 5 por 2 a la 1 me da 2 a la 6. El 18 también lo descompongo como 18 a la 1 por 18 al cuadrado, 1 más 2 da 3 y obtengo el resultado de arriba. ¿Por qué lo hice? Porque 2 por 18 da 36, quiere decir que este 2 y este 18 se cancelan con el 36 de abajo. 2 por 18, 36. ¿Qué me queda al final? Me queda la raíz doceava de 2 a la 5 por 2 elevado a la potencia 2 por 18 elevado a la potencia 2. 2 elevado a la potencia 5 es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Tendríamos la de abajo. 12 elevado al cuadrado, 12 por 12 es 144. En algunos casos es importante para cálculo numérico rápido, por lo menos recordar lo que son los cuadrados hasta la 19.
o hasta la 20. Por ejemplo, 20 al cuadrado serían 400. Entonces serían en algunos casos buenos, si a ustedes les parece. Si no, sáquenlo simplemente como lo hemos hecho en otras ocasiones. Sacamos 12 multiplicado por 10 más 2, de manera de aprovechar la base decimal. En este caso tendría 120 más 2 por 12, que serían 24, y esto da como resultado 144. De la misma forma pueden sacar el 18. Fíjense entonces, 12 al cuadrado da 144, 18 al cuadrado da 324. Si yo multiplico 32 por 144 por 324, eso me da 1.492.992. Raíz doceava de 1.492.992. Y el resultado de sacar esta operación sería 3.2697. De esa forma se sacan las operaciones con multiplicación y división con radicales diferentes. Con esto hemos concluido el video de lo que son las operaciones con números irracionales. Solo tomamos las raíces. No hemos trabajado con logaritmos y no hemos visto lo que son los exponentes, las exponenciales elevado, por ejemplo, a una raíz. Por ejemplo, yo pudiera tener 2 elevado a la raíz de 2. Esto, fíjense que es un número entero elevado ahora a un irracional. Eso da como resultado otro irracional. Entonces vamos a dejar hasta aquí este video, de manera que vayan asimilando lo que es estas propiedades de multiplicación de radicales, y ya pasaríamos a lo que son estudiar lo que es la recta real, donde vamos a colocar todos los números que hemos estudiado hasta ahora. Bueno, hasta un próximo video, que estén muy bien.